Padre, te damos gracias por este día. Colocamos en tus manos este mensaje. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de esta prédica, que ella sea fidedigna con el propósito por el cual tú la has enviado, que toque corazones, que transforme vidas y sobre todo, Señor, que no regrese a ti vacía, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. ¿Cuántos de aquí tienen sueños? Muy bien. Que pasen buena noche. Gracias. Que duerman. No, el sueño que se realiza. Sueños, perdón. Sueños para realizar. Muy bien. Para hacer, para glorificar a Dios. Qué bueno que tengamos todavía sueños. Cuando usted todavía puede soñar, dese por bien servido porque está vivo. Hay personas que ya partieron de este mundo y están en el sueño profundo, que es muy diferente. Muy bien. La prédica de hoy es el sueño de un cristiano. El sueño del cristiano he titulado esta prédica, y quiero que abras tu Biblia en el libro del Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Vamos a leer del 1 al 16. Hoy leo en la versión Reina Valera 60, que es la misma que Hernandito les está repartiendo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Si iba a la casa del padre y la madre era la casa del abuelo, y allá estaba el hermano de la madre, o sea, el tío, como dice una niña a quien amo mucho, por allá en España. Muy bien, sigamos, versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Voy a parar un momento ahí. Estoy leyendo Génesis 28. ¿Todos recuerdan lo que dice Génesis 27, el anterior? Cuando Jacob engaña a su papá y se roba la bendición de su hermano. Bueno, aquí es diferente, según veo, porque está hablando Isaac. Sigamos, versículo 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. ¿Con quién estaba casado Esaú? Con dos hijas de Canaán. Ellas eran cananeas. Muy bien, sigamos.
Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Para que vayan entrando en contexto, vuelvo y paro aquí. Cuando dicen que Esaú fue donde Ismael, ¿quién era Ismael? Hijo de Abraham. Muy bien. El hijo de Abraham con la sierva egipcia. Ismael fue el origen de los ismaelitas, o sea, de los árabes musulmanes. O sea, era su tío en medio de todo, pero era de una cultura totalmente diferente. ¿Hizo caso? Tampoco es que estuviera haciendo caso. No hizo caso. Muy bien, sigamos. Versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Versículo 12. Quiero que lo subrayes en tu Biblia, que lo resaltes. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15. Vuelva y resáltelo en su Biblia. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Amén, amén y amén. En el capítulo 27, que es el anterior, nosotros leemos a un Jacob engañador, un Jacob usurpador, un Jacob que le arrebata la bendición que era para su hermano y la pide para él a su padre, pero con engaño, con el respaldo de la mamá, claro está, y le roba la bendición del papá a su hermano. Sin embargo, cuando yo me pongo a leer los 5 primeros versículos de este capítulo, o sea, acaba de suceder, y en los últimos versículos del capítulo 27, ustedes que tienen la Biblia abierta, miren cómo la mamá de Jacob lo primero que piensa después de que el papá bendice a Jacob es: ¿y con quién se irá a emparentar? La primera que siente la alerta es la mamá. Cuando empezamos el capítulo 28, nos damos cuenta de algo muy diferente. Aquí Jacob no está robando a nadie está, ¿cómo llamo yo eso? Él no se está haciendo pasar por nadie. Allí es él mismo bendecido por su propio papá. O sea, ya el papá, consciente de quién era él, lanza y suelta la bendición sobre su vida. Ya no es engañado. Isaac ya había recuperado la vista, porque en el 27, por estar ciego, el otro lo engañó. ¿Aquí ya tiene la vista o no la tiene? No la tiene.
Sigue siendo el mismo Isaac. Sin embargo, conscientemente, preterintencionalmente, como dicen los abogados, suelta la bendición sobre su hijo. O sea, que Jacob iba a tener grandes bendiciones, pero siempre y cuando hiciera caso y obedeciera a su papá. ¿Recuerdan ustedes en el libro del Deuteronomio, capítulos 28 al 30, las consecuencias de la obediencia? Que muchas veces, aunque no queramos, por el solo hecho de hacer caso y obedecer, el Señor manda bendición sobre nosotros. No nos gusta, no queremos, no era lo que nosotros pensábamos, pero si yo hago caso, el Señor me va a bendecir. Este momento era el momento de corregir el fraude que había hecho cuando engañó a su papá y cuando suplantó, es el término. Cuando Jacob suplantó a su hermano Esaú. Pero ahora sí, no necesitaba suplantar a nadie, no necesitaba engañar a nadie. Con el solo hecho que obedeciera e hiciera caso, recibiría bendición. La bendición que ya había decretado el papá, que había sido conferida. Lo único que el papá le dijo fue: pero haga tal cosa, pero obedezca. ¿Por qué Isaac bendice en ese momento a su hijo Jacob? Por interés, porque podía estar ciego de sus ojos naturales, pero si yo miro a futuro y sé que a través de mi hijo se va a cumplir la promesa que Dios me dio a mí, lo importante para mí era que mi hijo de alguna manera fuera tierra fértil para esa bendición. Entonces, realmente él lo que estaba mirando más allá de Isaac era la descendencia que el Señor le había prometido. Fíjense que hace poco leíamos aquí en la misma escritura que la bendición que Dios le había dado a Abraham y la bendición que Dios le había dado a Isaac, en este momento se estaba repitiendo sobre Jacob. En los versículos 3 y 4, Isaac mismo le dice a su hijo, si hace caso: y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y para que fuera multitud le convenía que fueran de otras culturas o de la que tenía la bendición. Por supuesto. O sea, Isaac no estaba bendiciendo por bendecir. Versículo 4: y te dé la bendición de Abraham. ¿Cuál era la bendición de Abraham? Te daré tantos hijos como estrellas tiene el cielo y como arena tiene la mar. ¿Le conviene o no le conviene a Isaac que esa sea su descendencia? Por supuesto. Y que donde usted llegue, usted sea la bendición. Más allá de que Dios lo bendiga, que donde usted esté, la bendición esté con usted, para que Él sea bendición que se requería, que hiciera caso, que obedeciera. ¿Están viendo por dónde es? Muy bien. Seguimos. Entonces, cuando Jacob es despedido por su padre, e Isaac labrando de una vez el futuro del pueblo que de sus entrañas vendría, le deposita un solo encargo, que la mamá fue la primera que se dio cuenta, porque la mamá muchas veces es la que primero se da cuenta. No sé si a todos les pasa. Y después el papá lo confirma.
Jacob no podía tomar esposa de las hijas de los cananeos, de las hijas de Canaán. Hoy en día se aplica el mismo principio en todas las culturas. Por eso siempre hablamos de... Hoy tengo una memoria de pollo. Por eso nosotros siempre hablamos de que nuestros hijos no pueden unirse en yugo desigual. Pero ¿nos pasa solo a nosotros? No. Vaya, habla con un budista, o hable con un taoísta, o con una persona de las que sigue cualquier otra religión, un Hare Krishna. Si su hijo se emparenta o su hija se emparenta con una persona de esas, ¿cree usted que va a poder ponerlos a estudiar en el Colegio de los Reyes Católicos? Me imagino. El día del cumpleaños, le puede usted celebrar el cumpleaños, me imagino, orando por él. ¿Sí? Las otras culturas no son así. Cada cultura tiene sus propias costumbres. Por eso ustedes, los que son solteros, aunque sea por poco tiempo, lo ideal es que su cónyuge sea afín a usted y a sus culturas, a la cultura de sus papás. Si no, no me los imagino a ustedes tirándose las mechas porque no le dejan a su hijo hacer una trencita y vender incienso en algún semáforo. No, porque como el papá es Hare Krishna. Me gusta esta historia porque en esta historia se rompe el paradigma del engañador y se protocoliza una bendición que había sido robada, que había sido usurpada, había sido mal obtenida. Esta bendición que hoy daba el papá Isaac sobre su hijo Jacob, es una bendición mucho más valedera porque el hombre conscientemente y mirando a futuro la establece sobre su hijo y su descendencia. A él le convenía que la descendencia que viene con la promesa se mantuviera. La bendición dada por Isaac pretendía trasladar de manera generacional lo que desde Abraham el Señor ya les había dicho. Pero eso solo se logra con un principio siempre, y es el principio de la obediencia. Muchas veces no recibimos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha prometido, porque somos desobedientes. Porque cuando el Señor nos manda a decir algo, yo creo que eso no es de Dios. ¿Qué tal ayudar a esa viejita que no tiene con qué comer? Eso no es de Dios. Pero hay algo más importante, y es: ¿cuántos de aquí les gustaría vivir en la bendición de Dios? Yo soy el primero. Amén. ¿Cuántos de los que nos gustaría vivir en la bendición de Dios tenemos sueños? Yo también. No sueño Mauricio, que está dormido. Los demás tenemos sueños. Compartir la bendición de... Para que usted tenga bendición del Señor, trabaje siempre porque sus sueños estén alineados con los sueños de Dios. Ahí es cuando usted lo primero que debe pensar es: ¿será que mis sueños son los sueños de Dios? ¿Será que eso es lo que Dios quiere para mi vida?
No, es que, venga, les voy a decir algo. Yo creo que yo nací para ser el próximo presidente de Nicaragua. ¿Y ese es el sueño de Dios para su vida? No, pero a mí cómo me gustaría gobernar en Nicaragua. Si usted no alinea sus sueños con los sueños de Dios, si usted a través de la palabra no revisa si su sueño es algo que Dios le quiere dar, porque es muy fácil medirlo, es muy fácil mirarlo. Tenga cuidado de estar luchando contra Dios por lo que Él le quiere dar. ¿Cómo sé yo que mis sueños están alineados con los sueños de Dios? Lo acabamos de ver. Porque yo estoy dispuesto a obedecerle siempre. A ver, miremos, hay muchos que hacen así. Vamos a abrir la Biblia y lo que Dios me diga aquí. Y entonces meten el dedo en cualquier lado y abren la Biblia. Versículo 3. Si tu ojo te es objeto de caer, sácate el ojo. Uy, no. No, eso no viene de Dios. Así pasó una vez con un borrachito. Estábamos en culto y llegó una loca desnuda a la iglesia y una vez el pastor: acaba de entrar una mujer impúdicamente vestida, porque no trae ropa, a la iglesia, y el que voltea a mirar va a quedar ciego. Y el borrachito arriesgó uno. Muchas veces el Señor nos pide cosas tontas, y no me digan que no, porque uno lo siente y uno lo sabe, y le dice: aunque usted tenga la razón, aunque yo sé que usted tiene la razón, dígale a ese Señor que sí y déjelo que se vaya. No se agarre, no pelee por eso, no reclame lo que usted cree que tiene derecho por justicia. La venganza es de Él. Déjelo, Él actuará. Pero si Él le dice: quédese quieto, haga usted caso. Cuando el Señor ve que usted es obediente, cuando el Señor ve que usted hace caso a lo que Él ha mandado y que su compromiso está con Él para lo que pida y lo que quiera, siempre el Señor respalda, porque aquel que da la visión da después la provisión. Y para que el Señor le bendiga a usted, necesita ver que usted hizo todo lo que Él le había pedido. No, porque Él discierne corazones y sabe con qué intención lo está haciendo usted. Mire que en el versículo 10 dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. ¿Cuándo? Cuando escuchó lo que le dijo el papá y la mamá. Así de sencillo, simplemente hizo caso y se salió de Berseba y se fue para Harán. Si usted coge un mapa y mide la distancia que hay entre Berseba y Harán, que tocaba a pie, hay 600 kilómetros. ¿Y donde durmió esa noche cuántos kilómetros hay? 70 kilómetros más allá de Berseba. O sea, casi el 10% del camino, y ya de una vez el Señor le habló y le confirmó y lo bendijo. ¿Por qué? Porque había dispuesto su corazón. El Señor no esperó hasta que llegara a Harán, sino que desde cuando vio el corazón dispuesto, dijo: yo lo respaldo, yo lo ayudo, y camine a ver. Pero muchos de nosotros somos al revés, ¿no? Cuando esté cerca a Harán,
decido si voy allá o mejor cojo para otro lado, porque qué tal que esté mejor la situación en el borde de la franja de Gaza y mejor cojo y consigo mujer allá. El Señor desde el principio vio el corazón de Jacob y por eso lo respalda. Jacob esperaba que cuando llegara ahí el Señor le hablara. No, llegó con la lengua afuera después de caminar todo el día y por fin logró tener la sombra de la noche. Llegó a un lugar desconocido, quizás un lugar que no tenía ni importancia para nadie, uno como cualquier otro, pero por causa de su obediencia y en su momento de reposo el Señor le habla. Entonces yo veo dos cosas allí. La primera, ¿se dan cuenta del último versículo que leí? ¿Qué decía? El 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Hay muchas ocasiones en las cuales en el diario vivir de cada uno de nosotros el actor principal es el Señor y nos tiene sudando la gota gorda porque es necesario que nosotros pasemos por allí, porque es necesario que nosotros tengamos dentro de nuestro proceso ese punto y ese instante. Pero además de ello, fíjense que el Señor no se le aparece cuando era el mediodía, cuando estaba agitado, cuando iba mirando a ver en dónde iba a dormir, cuando estaba pensando en muchas cosas. El Señor le aparece en sueños a Jacob en el momento de su total reposo. ¿Cuántos de nosotros oramos al Señor, buscamos al Señor y tratamos de escuchar al Señor en nuestro reposo? A poquitos. A veces cuando comparto de que, venga, ¿y usted hoy oró? Claro. Yo todos los días cuando voy en Transmilenio, yo oro. Yo incluso me pongo los audífonos para no oír a los que van tocando ahí, porque hay unos que se suben con guacharaca y caja a cantar vallenatos. Yo creo que Jacob venía teniendo momentos de intimidad con el Señor, momentos de buscar al Señor, y aquí lo que tuvo fue un momento de confirmación en uno de tantos momentos en que lo buscó. De allí que el Señor se le aparece, y hay dos cosas que son rescatables. Una es la visión que el Señor le da, y dos, lo que el Señor le dice. ¿Qué visión el Señor le da? Versículo 12. Y soñó, 2 puntos, dice la palabra. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ese era el sueño. Una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo. Y dice ahí, a renglón continuo, que en la otra punta, en el extremo, estaba Jehová Dios. O sea que no era la escalera para llegar al cielo, sino la escalera para llegar a Dios. Porque hay muchos que vivimos y hacemos las cosas bien con tal de que nos manden para el cielo, con tal de que no nos toque irnos para el infierno, pero no por amor y por anhelo de estar con Dios. Dios se le manifiesta allí a Jacob, como a muchos de nosotros se nos ha manifestado en sueños. Muchas veces el Señor nos puede hablar a nosotros en sueños. Creo que a todos nos ha sucedido. Y le revela a Jacob esa escalera como el símbolo del canal o el conducto
para comunicarse con Dios. Miren lo que dice el versículo 13 y 14. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, esta es la parte más importante, no solo la visión, sino lo que Dios le dice allí. Por eso lo primero que yo siempre pregunto cuando alguien me dice, no, es que yo creo que esto es de Dios. ¿Y Dios qué te ha dicho? Porque si Dios te lo ha dicho, haz lo que el Señor te diga y tendrás bendición. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. No solo viene y le confirma que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, sino que le va a dar premio, le va a entregar esa tierra donde él está, como se lo prometió al padre y al abuelo. Hay un versículo que a mí me llena y que lo descubrí tiempo después, no cuando yo leí por primera vez este pasaje. Por intuición femenina creí lo que dice este versículo que les voy a leer. Abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios, o sea, sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es la escalera para nosotros? El Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la escalera que tenemos nosotros para con Dios. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Es el único medio para llegar al Padre. Y en la lectura del día de hoy, en el versículo 15, hay una serie de promesas que el Señor le da a Jacob y que para nosotros, a través de nuestra escalera, que es el Señor Jesucristo, es completamente válida la misma bendición. Miren el versículo 15. Gracias, Tiacho. Versículo 15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Primera promesa que con el Señor Jesucristo tú y yo tenemos, los que creemos en Cristo, los que obedecemos a Cristo, los que seguimos a Cristo y le hacemos caso a lo que Él nos enseñó. Primera promesa, la promesa de contar siempre con su presencia divina. Yo estoy contigo. El mismo Cristo, dueño de la vida y triunfador sobre la muerte, nos afirma que su presencia estará con nosotros, en nosotros y sobre nosotros cuando hagamos caso. Estará sobre aquellos que le aman y estén dispuestos a obedecerle y a seguirle. ¿Quiere usted que el Señor esté con usted, en usted y sobre usted? Aleluya. Haga caso. Segunda promesa. Dice, yo te guardaré por donde quiera que fueres. La promesa de su divina protección. Es Él quien nos guarda. El cuidado amoroso que Cristo ha tenido con cada uno de nosotros hasta el día de hoy
usted puede tener el contingente anfibio que mandó ahorita Trump al frente de Venezuela, y eso no lo protege de nada si Dios no está con usted. Amén, así es. En vano vela la guardia. En vano vela la guardia. Muy bien. Si el Señor no es el que guarda la ciudad, pues en vano vela la guardia. Puede usted poner un batallón a defenderla. ¿Está usted convencido de que usted le hace caso a las enseñanzas del Señor Jesucristo? Tranquilo, por mal que le vaya, tendrá momentos difíciles, pero el Señor va a estar con usted. El Señor lo va a guardar. Y aunque 1000 ejércitos acampen al frente suyo, Él lo defenderá. Amén. Tercera promesa: y volveré a traerte. Ese yo te haré volver es promesa de restauración. Un día de Él vinimos y otro día a Él volveremos todos nosotros. Yo he ido a Israel, no sé cuántas veces he tratado de buscar a Lázaro y nadie lo ha visto. El que se murió, se murió. El Señor hará los cambios que tenga que hacer en la vida tuya o en la vida mía para poder ser transformado y entrar como renacuajo. Con traje de boda, gozoso, alegre, diciendo: Señor, heme aquí, disfrutaré de las bodas del Cordero y me gozaré eternamente de tu presencia, no por lo que hice, por lo que tú hiciste en mí cuando yo estaba en la tierra, por todo lo que transformaste y por todo lo que cambiaste en mi vida para yo poder estar junto a ti, Señor. Cuarta promesa, dice, después de volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. Es la promesa de que Él siempre estará con nosotros. Es: yo no te dejaré. Aunque uno de niño, aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice la palabra, el Señor promete estar contigo y conmigo si le creemos, si le obedecemos, si le seguimos. Aun cuando veamos la situación difícil, porque esa es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y así le estén dando a usted garrote y le estén dando duro, déjenme que me pare y vaya y traiga a mi papá, porque suya es la venganza. Muchos de nosotros hemos tocado fondo por poner nuestros ojos en seres humanos y se nos ha olvidado el dueño de la bendición. A veces Dios proporciona estos momentos difíciles y dolorosos en nuestras vidas, pero es porque pasa igual que con el pueblo de Israel. Cada vez que medio torcía las patas, tocaba que apareciera algún filisteo en el horizonte. Y la quinta promesa: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho, lo que te he dicho, dice el Señor. Cuando el Señor habla de que Él ya lo dijo, todo lo que Él dice es en el sí y en el amén, y todo se cumplirá. Y dice su palabra que los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Desafortunadamente, esta que es la promesa del cumplimiento de sus promesas en nosotros, cumplimiento de su palabra en nosotros, como hemos llegado
a una época en que el mundo, la palabra del Señor vale poco. Y que muchas personas ya no tienen palabra, ¿no? Ya no existe eso. Tiene más palabra un canasto, dicen. Nadie cumple su palabra. Pero lo que el Señor te ha dicho a ti y a mí, a las buenas si quieres hacer caso, o a las malas por desobediente, se va a cumplir. Tú escoges qué camino quieres tomar. De hecho, en el Antiguo Testamento el Señor dice: pongo por testigo a los cielos y a la tierra de que te he dado a escoger entre el bien y el mal. Escoge pues el bien, para que no hayan lágrimas de sangre. El único mediador, la verdadera escalera que tiene un cristiano, el cumplimiento de los sueños que tú tengas, viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres hacer caso, tú decides. Él es la escalera que necesitamos para llegar al Padre. Él es nuestro medio de comunicación cuando estamos en las más difíciles. Y todos, sin excepción, tenemos momentos complicados en los cuales o el Señor aboga por nosotros o no tenemos nada que hacer. Estás librando batalla contra alguien, has sido tratado injustamente, has creído que no vale la pena creerle. No te preocupes, suya es la venganza, y en el debido momento te pondrá como ejemplo y te pondrá por testimonio para que muchos otros, cuando pasen una escena y una situación similar a la tuya, entiendan que vale la pena creerle a Cristo, que vale la pena seguir a Cristo. Vamos a ponernos en pie.